Como siguiente presentación tenemos a la doctora Nimbe Torres y Torres. Vamos a hacer una muy breve reseña curricular. Ella ha trabajado como investigadora en ciencias médicas en el Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición del Salvador Subirán por más de 36 años. Realizó su maestría en la Universidad de Wisconsin-Madison, su doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM y su estancia postdoctoral en el Departamento de Bioquímica en la Bowens Gray School of Medicine en Carolina del Norte. Pertenece al sistema de investigadores nivel 3 desde 2008 y al grupo de evaluadores. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina, a la Sociedad Mexicana de Bioquímica, a la American Society of Nutritional Science, a la Asociación Americana de Bioquímica y Biología Molecular y a la Academia Mexicana de Ciencias. Sus áreas de interés son la nutrigenómica, la nutrigenética y la microbiótica intestinal y su efecto por los nutrimentos. La doctora Nimbe Torres y Torres nos va a presentar el tema la soya como un alimento funcional y su efecto en la salud. Los dejo con ella. Hola, buenos días. Yo le cambié un poquito aquí al título para que se vea un poquito más interesante. Y se trata de lo que hemos estado haciendo en los últimos, yo creo que 15 años aquí en el instituto, las aplicaciones clínicas de la proteína de soya. Y esto le denominamos portafolios dietarios. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Como ustedes vieron en la primera presentación, es importante conocer los mecanismos de acción de los alimentos. Por eso es muy importante la parte de la nutrigenómica. Porque muchas veces en México consumimos los alimentos por tradición o por costumbre, sin embargo no sabemos si realmente tienen un efecto benéfico para la salud. Pero si nos vamos a Internet, lo que diga Internet está bien. Entonces, por eso es muy importante la nutrigenómica y más en nuestro país. Entonces, les voy a platicar un poquito acerca de nuestra experiencia con esta parte de la proteína de soya. Como ustedes ya vieron, es un frijol muy interesante. Fíjense que es una leguminosa que también a veces se considera oleaginosa por su cantidad de grasa, pero a diferencia de todas las leguminosas que consumimos en México, esta es la que tiene más proteína, tiene 35% de proteína y principalmente los países asiáticos son los principales que consumían esta proteína en los alimentos tradicionales, como son el tofu, el miso y el tempeh. No sé si ustedes han tenido la experiencia de consumir estos alimentos, pero son muy diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Por lo cual empezaron ya después los productos de soya de segunda generación, como los aislados de proteína de soya, la harina de soya y las fórmulas infantiles. Entonces estas sí se parecen más a lo que consumimos en este lado del planeta. Vean ustedes que también el frijol tiene grasa muy interesante, es una buena fuente de grasa, tiene alrededor de 18 a 20%, pero principalmente tiene ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos monosaturados y pocos ácidos grasos saturados. ¿Por qué son importantes? Porque nosotros no producimos ácido linoleico ni linolénico, entonces los tenemos que consumir en la dieta. Y también presenta hidratos de carbono, el 30% son hidratos de carbono, 15% de hidratos de carbono solubles y 15% de hidratos de carbono solubles. Aquí dentro de los solubles tenemos la sacarosa, la estaquiosa y la rafinosa. Estos azúcares son los responsables de la flatulencia, de los gases en todas las leguminosas, no solamente en la soya, sino también en el frijol negro. Entonces, muchos los remojamos los frijoles para quitarles esta estaquiosa y la rafinosa, que son hidratos de carbono soluble. Sin embargo, en las últimas investigaciones se han visto que el consumo de estos azúcares nos ayuda a disminuir el riesgo de presentar cáncer de colon. Entonces, por eso es importante que tengamos algunos gasecitos, pero son importantes para prevenir el cáncer de colon. Y tenemos, como les decía el doctor Tobar, los compuestos bioactivos, que luego me los olvidan en el frijol de soya, que están las isoflavonas, y dentro de estas son la genisteína, la gliceteína y la daceína.
Ahora, ¿cuánta proteína de soya se consume en el mundo? Ven ustedes que en Europa y en Norteamérica, pues alrededor de 1 gramo por día, que es lo que realmente los mexicanos consumimos, 1 gramo por día, que realmente es muy poco. Japón consume un promedio de 8 gramos de proteína de soya al día, Corea de 6 a 9, Indonesia 7 gramos y China 3 gramos. Lo que sí se ha visto es que las poblaciones que consumen altas cantidades de productos de soya, particularmente en Asia, tienen menos incidencia de cáncer de mama y de próstata, enfermedad cardiovascular y menores fracturas de hueso. Sin embargo, pues nosotros no, como mexicanos, no consumimos a la proteína de soya, pero después de ver todos estos estudios que hemos hecho durante los últimos 19 años aquí en el instituto, empezamos a fomentar este consumo de esta leguminosa. Vean que la soya tiene una historia muy interesante. La soya en los países de Latinoamérica ingresó, principalmente es un alimento básico en Asia, y en combinación de soya con otras proteínas de vegetales se empezó a introducir en Guatemala para realmente disminuir los graves problemas de desnutrición que tenían Guatemala alrededor de los 60, de los 70. Entonces empezaron a ver que esta combinación de soya con otras proteínas hacían una proteína de mejor calidad. Vean, después empezaron a desarrollar diferentes productos a base de soya. La soya también se integró en los programas de desayunos escolares, los programas sociales en Latinoamérica, y actualmente el consumidor está más interesado por los alimentos más saludables. Entonces ha ido cambiando la perspectiva de la soya. Ven ustedes que cuando empezó el desarrollo de la nutrición molecular, empezamos a conocer los mecanismos de soya a nivel molecular. Posteriormente, cuando ya empezó la ingeniería genética, se empezó a estudiar más el frijol. Sabemos que al sembrar la soya nos va a dar una mayor producción que garantiza la sostenibilidad actualmente. También con la ayuda de ingeniería genética se han empezado a desarrollar tanto aceites como proteínas más personalizadas, aceites de soya ricos más en ácido oleico o proteínas de soya que están ricas más en un aminoácido. Estos aceites se han utilizado para biodiesel, aceites también personalizados, como lo decía, y con la proteína de las soyas pues se han empezado a utilizar y crear muchos alimentos a base de soya. Y el concepto de portafolio dietario, que se fue como alrededor de los 90, donde se añade la combinación de dos más alimentos funcionales, lo hemos tratado de tropicalizar aquí en el instituto. Y también, por último, se han empezado a desarrollar productos alimenticios específicos para necesidades específicas. Esto también es otro concepto muy interesante, no solamente para obesidad, tenemos para síndrome metabólico, diabetes, etcétera, etcétera. Ahora, vean ustedes que ya desde hace muchos años el frijol de soya se le denominaba carne del campo en los tiempos antiguos, porque era realmente en los países asiáticos donde se consumía esta soya y de donde era la obtención de esta proteína. Tenemos que también la proteína de soya es una proteína de buena calidad, tomando en cuenta su digestibilidad, que es igual a 1, similar a la leche y el huevo. Vean ustedes aquí que está la proteína de soya. También vemos que es una buena opción para el crecimiento. Los animales que consumen proteína de soya o proteína de origen animal crecen a la misma velocidad. Y muy interesante, como les decía el doctor Tovar, siempre a veces se han satanizado algunas de las leguminosas porque su aminoácido limitante es la metionina. Pero vean que la metionina es el precursor de la homocisteína y altas concentraciones de homocisteína se asocian fuertemente con enfermedad cardiovascular. Entonces, si tenemos baja metionina en estas leguminosas, me va a producir menos homocisteína y me va a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Vean ustedes aquí, dimos a diferentes animalitos diferentes tipos de proteínas de origen vegetal y aquí caseína. Vean que todas las proteínas de origen vegetal producen menores concentraciones de homocisteína que las proteínas de origen animal. Entonces hay que bajarle un poquito a la carne. Últimamente estudios muy interesantes en la Universidad de Cleveland han mostrado que, por ejemplo, si uno es carnívoro, toda su vida es carnívoro, va a tener una microbiota diferente. Y esa microbiota diferente va a hacer que se forme la carne, por ejemplo, que es rica en carnitina, oncolina, por la acción de la microbiota nos va a dar lugar a la trimetilamina. Y ya en el hígado, por la acción de la flavin-monoxigenasa, nos va a dar el óxido de trimetilamina, conocido como TAMAO. Y altas concentraciones de TAMAO nos aumentan importantemente el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. Sin embargo, hicieron lo mismo pero con pacientes, con sujetos vegetarianos y vieron que la microbiota es diferente de los carnívoros y las personas que eran carnívoras tienen menor producción de TAMAO, o sea, tienen menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso después de los 50 hay que irle bajando un poquito a la proteína de origen animal e ir incrementando a la proteína de origen vegetal. Y como ustedes saben, hay un rango de concentraciones de proteína en los vegetales, entonces tenemos que escoger también proteínas vegetales que tengan una buena cantidad de proteína y además que sea de buena calidad. Por eso nosotros hemos estudiado mucho a la proteína de soya, porque es una proteína de buena calidad. ¿Cuáles son? Uno de los estudios que hicimos muy al inicio fue a la leche de soya o bebida de soya rica en proteína. Vean que los alimentos ricos en proteína, como ejemplo la leche de soya, que tenga al menos, esto sí es muy importante, lean las etiquetas, que tenga 6 gramos de proteína en una porción de 200 o 250 mililitros, hacen que tengamos menos picos postprandiales de glucosa, tanto de glucosa como de insulina. Entonces esto es muy interesante. Debido a que en México tenemos graves problemas de obesidad, síndrome metabólico y diabetes, es importante que consumamos alimentos que tienen índice de glucémico bajo. También es una excelente opción para los intolerantes a la lactosa. Recuerden que en México aproximadamente el 75% de los mexicanos es intolerante a la lactosa. Entonces lo que hacen al niño es quitarle la leche, pero ya no le dan otro tipo de opción de proteína. Entonces la leche de soya es una buena opción para los niños que tienen intolerancia a la lactosa y sabemos que el consumo a largo plazo de proteína de soya disminuye el colesterol total y el colesterol LDL. Esto es muy importante, los consumos deben de ser a largo plazo, no si como hoy mi proteína de soya, mañana se me van a bajar las concentraciones de colesterol LDL, eso no va a suceder, tiene que ser un consumo a largo plazo. Ahora, vean ustedes aquí que el consumo de proteína de soya reduce la ganancia de peso disminuyendo la masa grasa. Entonces es muy interesante, aquí hicimos un estudio con animalitos recién destetados hasta su etapa adulta. Vean que los que consumieron caseína, están aquí, son estos como anaranjaditos, crecieron adecuadamente, y los que consumieron proteína de soya también. Sin embargo, vean que cuando les damos una dieta alta en grasa junto con caseína o con proteína de soya, los animales que consumen proteína de origen animal con la dieta alta en grasa son los que más peso ganan. Sin embargo, que los que consumieron proteína de soya con la dieta alta en grasa no ganaron tanto peso que las de caseína. En ese entonces nosotros le medimos la cantidad de masa grasa y vean que los que eran alimentados con proteína de soya tienen menor masa grasa que los que son alimentados con caseína, inclusive cuando se consumen con la dieta alta en grasa. Ahora ya tenemos hacemos la composición corporal con el aparato de resonancia magnética nuclear y vemos que muy interesantemente, vean que los animales que son alimentados con caseína empiezan a perder masa magra
y cuando los dan con una dieta alta en grasa empiezan a perder todavía más grasa que los animales que son alimentados con proteína de soya. También aquí hicimos un análisis histológico del tamaño de los adipocitos y vean que los que son alimentados con caseína tienen adipocitos más grandes que los que son alimentados con proteína de soya y que cuando les damos una dieta alta en grasa, obviamente los adipocitos van a ser más grandes, pero son menores en los que son alimentados con proteína de soya. Mientras más chiquito un adipocito, es un adipocito más funcional, entonces por eso debemos de tratar de conservar nuestros adipocitos pequeños. Ahora, ¿cómo la proteína de soya regula la ganancia de peso? Esto es una pregunta que nos hicimos nosotros. ¿Por qué la proteína de soya hace que ganemos menos? Pues si tengamos menos grasa, pues aquí hicimos un análisis de microarreglos en los que medimos muchísimos genes. Estos se miden alrededor de, no sé, unos 100,000 genes que están aquí. Vean que el consumo de proteína de soya modifica alrededor de 90 genes y los genes que modifica son principalmente la leptina que regulan la masa grasa. Por eso el consumo de proteína de soya hace que se gane menos masa grasa porque disminuye el gen que regula las concentraciones de leptina, también disminuyen las citocinas inflamatorias y la síntesis de ácidos grasos. Ahora, ¿por qué a la soya se le considera como un alimento funcional? Vean ustedes que en Europa, principalmente donde la regulación es más estricta, se han clasificado cierto tipo de alimentos. Estos alimentos, para que se les denomine funcional, tienen que llenar varios requisitos. Por ejemplo, a la proteína de soya se le considera como un alimento funcional, ya que además de su valor nutricio, tiene un efecto benéfico sobre la salud, reduciendo el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, para que un alimento se denomine funcional, tiene que cumplir el requisito de su valor nutricio y además que presente un efecto benéfico para la salud. Esto es muy importante. La EFSA ha recomendado el consumo de estos alimentos, la proteína de soya, prebióticos, probióticos, fibra soluble, insoluble y ácidos grasos, principalmente monoinsaturados y poliinsaturados. Ahora vamos a empezar este concepto de portafolio dietario que se me hizo muy interesante. Vean ustedes que alrededor de 1990 Jenkins en Canadá empezó con este concepto y él vio que la combinación de fitoesteroles con proteína de soya y almendras disminuye importantemente las concentraciones de colesterol casi de la misma manera que las estatinas. Caray, esto me llamó muchísimo la atención, entonces dije, ¿cómo puedo tropicalizar este concepto a México? En México, pues la gente no sabe qué son los fitoesteroles, casi no consumen almendras y la proteína de soya tampoco se consume mucho, pero sabíamos por los estudios que habíamos hecho aquí en el instituto que la proteína de soya era una muy buena opción como proteína. Entonces, lo primero que hice, bueno, vamos a ver la definición. La combinación de dos o más alimentos pueden incrementar el beneficio de un solo alimento. Y vean ustedes que un portafolio dietario se define como la combinación de dos o más alimentos funcionales con propiedades funcionales benéficas para una condición específica. Entonces aquí yo empecé a hacer combinaciones que las pudieran adaptar más a la población mexicana con proteína de soya y fibra soluble. Teníamos evidencia que la proteína de soya podía disminuir los lípidos y que también la fibra soluble. Entonces dije, si hacemos la combinación, vamos a ver un efecto aditivo. Entonces vamos a ver qué pasó. Empezamos con las dislipidemias. México tiene graves problemas de dislipidemias. Alrededor de 25 millones de personas en México tienen dislipidemias, ya sea altas concentraciones de colesterol, altas concentraciones de triglicéridos o bajas concentraciones de HDL. Y para hacer este tipo de intervenciones aquí en los humanos, pues tenemos que seguir varias regulaciones. Por ejemplo, aquí seguimos lo que recomendaba la American Heart Association y también el ATP3, que tenemos que dar
un mes al menos con una dieta baja en grasa saturada y colesterol. Para esto diseñáramos un recetario que es muy importante que lo puedan tener, es de fácil acceso, es gratis, se pueden meter a la liga del instituto y buscan, se llama recetas, bueno, ahorita se los enseño, pero es fácil, si no lo pueden conseguir, mándame un correíto, con todo gusto se los mando, porque es muy importante que tratemos de controlar estos graves problemas de obesidad y diabetes que tenemos en la Ciudad de México. Y hemos estado haciendo este desarrollo de estrategias dietarias para disminuir estos problemas. Vean aquí estos pacientes que tenían dislipidemias, empezaban con altas concentraciones de colesterol, triglicéridos, bajas concentraciones de HDL y colesterol LDL. Les dimos su primer mes con la dieta baja en grasa saturada, como lo pide la ATP3, y después del tercer mes, vean cómo baja aproximadamente 20% el colesterol total, 40% los triglicéridos, esto es muy interesante cómo baja los triglicéridos, y el colesterol LDL, y no tanto el colesterol HDL. Y esto porque recuerden que los alimentos no van a ser superalimentos ni nos van a curar las enfermedades. Van a tener efectos muy específicos. Como ustedes vieron en la gráfica anterior, acá, este portafolio a base de proteína de soya y fibra soluble parece ser que tiene un efecto más importante en los triglicéridos. Entonces, por ejemplo, yo en las mañanas me tomo, les voy a dar mi receta secreta, 1 litro de leche de soya y 1 taza de avena. Y hacen su combinación, le pueden poner canela, vainilla, le pueden también poner cocoa y un poquito de azúcar. Y esta es la combinación perfecta, fibra soluble con proteína de soya, que nos ayuda a disminuir las concentraciones de triglicéridos. Entonces, vean ustedes, esto es la vida real. No todos vamos a responder de la misma manera a cualquier tipo de estrategia dietaria. Vean que vamos a tener hiporrespondedores, normorespondedores e hiperrespondedores. Con esta estrategia dietaria tuvimos el 51% de hiperrespondedores para bajar el colesterol, el colesterol total, 48.8% para el colesterol LDL, el HDL, es difícil subirlo principalmente con la dieta. Aquí tenemos que poner un poquito de ejercicio, sin embargo hemos visto que hay ciertas variantes genéticas que hacen que nosotros respondamos mejores a los alimentos. La mala noticia es que alrededor del 25% de la población mexicana tiene genes que nos hacen que tengamos el colesterol HDL bajo, que seamos más sensibles a desarrollar obesidad y diabetes, pero la buena noticia es que también son los que mejor responden a los tratamientos dietarios antes de los medicamentos. Pero vean ustedes aquí que tuvimos el 76.8% de hiperrespondedores a bajar las concentraciones de triglicéridos. Entonces, esta combinación de fibra soluble con proteína de soya es principalmente buena para bajar los triglicéridos y después el colesterol total y el colesterol LDL. Vean ustedes aquí, teníamos a pacientes que tenían hipercolesterolemia, entonces en una idea de poder hacer lo mismo que hizo el doctor Jenkins, les dimos una combinación de nopal deshidratado, semilla de chía, proteína de soya y avena e inulina, y estos fueron las concentraciones de colesterol total y colesterol LDL. Vean que con el placebo, con la dieta como lo pide la ATP3, empiezan a bajar todas las personas de colesterol total, pero hay una especie de rebote. Pero vean ustedes, las que consumieron esta combinación de alimentos funcionales, disminuye significativamente el colesterol total y también el colesterol LDL. Entonces, la ventaja de utilizar esta combinación de alimentos es que no van a tener efectos colaterales. El principal que podrían tener es un poquito de diarrea, sí, le ponen mucha fibra soluble, entonces hay que también saber controlar la fibra soluble para no tener estos efectos colaterales. Y posteriormente empezamos a introducir a la proteína de soya para el control del síndrome metabólico. Vean, estas son cifras realmente alarmantes. 1 de cada 2 mexicanos
con sobrepeso o obesidad mayores de 20 años en la Ciudad de México presenta síndrome metabólico. Es un grave problema de salud de México. ¿Qué es el síndrome metabólico? Vean ustedes que es la presencia de bajas concentraciones de colesterol HDL, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, esteatosis hepática, hipertensión. Entonces queríamos ver si esta combinación de alimentos funcionales podía disminuir algunos de estos parámetros. ¿Y por qué estábamos muy interesados en el síndrome metabólico? Porque estas personas con el síndrome metabólico puede ser reversible, pero las personas que tienen síndrome metabólico tienen 5 veces el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, y esto sí ya no es reversible. Por eso teníamos mucho interés en el síndrome metabólico. Esto es lo que les comentaba, este es el recetario que desarrollamos, Cuidando tu Salud con menús bajos en grasa saturada y colesterol. Vienen en diferentes kilocalorías, vienen 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, y está basado en las recomendaciones del ATP. 3, la primera estrategia que utilizamos fue la dieta de baja en grasa saturada y colesterol. Aquí está la liga, hemos tenido problemas con esta liga, pero si ustedes con mucho gusto me mandan un correo, yo les puedo mandar el recetario en PDF y por favor distribúyanlo, porque como les comentaba, tenemos graves problemas de salud en México. Y la segunda estrategia era esta combinación de alimentos: avena, proteína de soya, semilla de chía, nopal e inulina. El portafolio para síndrome metabólico es natural, fácil de usar, sin efectos secundarios, de diferentes sabores, tiene un índice glucémico bajo, fibra soluble e insoluble, y además es más económico que los medicamentos. Estos son los resultados que obtuvimos. Estamos muy contentos, pues nos acaban de aceptar este artículo en el Journal of the American Heart Association. Yo creo que ya sale en línea en esta semana o la siguiente, pero les voy a adelantar aquí los resultados que vimos. Vean cómo la combinación de estos alimentos funcionales disminuyó la circunferencia de la cintura, tanto en hombres como en mujeres, también el índice de masa corporal, los triglicéridos muy importantemente. También empezó a disminuir la presión arterial, la glucosa. La glucosa no es un parámetro, aquí empezó la glucosa estuvo dentro de los valores normales, y también vimos un aumento en las concentraciones de HL, pero solamente en las mujeres. También vimos una disminución en las concentraciones de leptina. De masa grasa, vean, muy importante, lo que vimos en los animalitos también lo volvemos a ver en los humanos, empieza a disminuir la masa grasa, también la resistencia a la insulina, medido por el índice de HOMA, la hemoglobina glucosilada, también la intolerancia a la glucosa, también vemos que disminuye el área bajo la curva de insulina, y lipopolisacárido, como les comentaba el doctor Tovar, generalmente en todas las enfermedades metabólicas que hemos estado estudiando, hay una inflamación de bajo grado. Lo vemos en la obesidad, en el síndrome metabólico, en la diabetes, y esto nos habla altas concentraciones de lipopolisacárido, que hay una inflamación de bajo grado. El doctor Cani la denominó como endotoxemia metabólica, y vean que después de la intervención dietaria ya muchos están por sus valores normales. Empieza a bajar este lipopolisacárido importantemente, y aquí otro de los parámetros que hemos venido utilizando en la evaluación de nuestros pacientes son los aminoácidos de cadena ramificada, que se asocian con un aumento en la resistencia a la insulina. Vemos que en las personas normales están normal, pero que en los pacientes con síndrome metabólico, obesidad mórbida, y empiezan a bajar estos aminoácidos de cadena ramificada. Aquí también vemos muy importantemente este efecto en la microbiota intestinal. Las gráficas de Shannon lo que nos indican son la diversidad. Vean que en los sujetos normales una buena diversidad va entre 5 a 7 más o menos. Entonces aquí las personas normales tienen una buena diversidad. Cuando ya tienen síndrome metabólico empieza a bajar la diversidad, y ya las personas con obesidad mórbida baja todavía la diversidad de sus bacterias. Sin embargo, vean ustedes aquí
que los pacientes que consumían este portafolio a base de alimentos funcionales empezaba a aumentar la diversidad de sus bacterias. Vean aquí, esta es una microbiota. Todas estas franjas de un solo color se les denomina otus y nos hablan de una especie en específico. Vean ustedes aquí, aunque no sean expertos en microbiota, que aquí predominan, hay poquitas de estas amarillas, pero vean ustedes que cuando pasa síndrome metabólico aumentan más y más en síndrome metabólico, pero la combinación de estos alimentos funcionales empiezan a disminuir esta bacteria gram negativa. Y estos son ya datos más específicos, vemos cómo aumenta la diversidad al aumentar dar el portafolio dietario, sin embargo no lo vemos esto cuando se consume el placebo. Ahora también en este último estudio también que hicimos de la proteína de soya para el control de la diabetes, es también una combinación de alimentos funcionales. Nosotros hemos tratado de estar introduciendo alimentos tradicionales, mexicanos tradicionales, que sabemos por anterioridad que lo hemos publicado, que tiene un efecto benéfico para la salud. Sin embargo, siempre hemos estado utilizando proteína de origen vegetal de buena calidad, como es la proteína de soya. Vean ustedes aquí que teníamos mucho interés en saber qué pasaba con los pacientes con diabetes tipo 2. Es una curva típica de un paciente, de un sujeto sano. Tenemos aquí que aumentan las concentraciones de glucosa y bajan. Esta es una curva típica de un paciente con diabetes tipo 2. Vean ustedes que ya cómo aumentan significativamente las concentraciones de glucosa y empiezan a bajar poco a poco. Pero lo que nos llamó mucho la atención, aquí hicimos varias pruebas, hicimos un desayuno alto en proteína de soya, les dimos un vaso de leche con proteína de soya y 2 hamburguesitas de texturizado de soya, y vean qué interesantemente cómo bajaron importantemente los picos postprandiales de glucosa. ¿Por qué es importante bajar los picos postprandiales de glucosa? Vean que si yo dejo estas altas concentraciones de glucosa, se van a aumentar las veces reactivas de oxígeno, esto van a dañar la mitocondria y esto nos va a dar más complicaciones de la diabetes. Por eso es importante que yo pueda bajar los picos postprandiales de glucosa, y vean que esta combinación de alimentos a base de proteína de soya baja los picos postprandiales de glucosa hasta 135. La European Diabetes Policy Group recomienda que las concentraciones de glucosa deben de ser menos de 135 miligramos por decilitro para reducir el riesgo arterial y menos de 160 para reducir el riesgo microvascular. Entonces es muy importante que el consumo de estos productos a base de proteína de soya disminuyen importantemente los picos postprandiales de glucosa. Por lo tanto, el consumo de proteína de soya es importante para evitar los picos postprandiales de glucosa. Si quieren ver más a fondo este artículo, lo publicamos en esta revista, en lo cual utilizamos también otros alimentos. ¿Por qué alguien preguntaba hace rato si todos los efectos que se veían eran exclusivamente debido a la genesteína? No, también es en base a la proteína de soya. Aquí lo que hicimos fue aislar los islotes pancreáticos de ratitas, y estos islotes los incubamos con el patrón de aminoácidos de la caseína y con los de la proteína de soya. Y vean que cuando se incuban estos islotes pancreáticos, que son los encargados de secretar la insulina, vean cómo aumenta la secreción de insulina y vean cómo está la secreción de insulina cuando se incubaron con proteína de soya. Y cuando le añadimos además las isoflavonas, aún se ve un efecto más importante. Entonces, es tanto el patrón de aminoácidos de la proteína de soya como sus isoflavonas. ¿Qué pasa durante la diabetes? Vean ustedes aquí, yo no alcanzo a ver muy bien, pero estos son sujetos sanos con obesidad, y vayan viendo cómo van subiendo las concentraciones de insulina. Sin embargo, la insulina, el páncreas se cansa y deja ya de producir insulina, y aquí vemos cómo ya están las concentraciones de insulina muy abajo y las concentraciones de glucosa muy arriba. Aquí medimos una incretina que ha sido muy interesante para nuestros estudios. Vemos que las personas
normales que tienen un índice de masa corporal menor de 25 tienen bajas concentraciones de GIP, pero vean ustedes a los pacientes con diabetes tipo 2 cómo tienen altas las concentraciones de GIP. Tanto las personas con obesidad o con diabetes tienen altas concentraciones de GIP. ¿Y por qué es importante mantenerlas abajo? Porque nosotros tenemos receptores de GIP en el tejido adiposo. Entonces, si nosotros lo estamos constantemente estimulando con bebidas azucaradas, con refrescos, con hidratos de carbono simples, pues yo voy a estar constantemente teniendo altas concentraciones de GIP, voy a estar estimulando el receptor de GIP en el tejido adiposo que se asocia con el desarrollo de obesidad y un aumento en la lipogénesis. También medimos aquí los ácidos grasos libres, vean cómo hay una lipólisis del tejido adiposo, hay un aumento de los ácidos grasos en los pacientes con diabetes tipo 2, y aquí muy importante que al ir aumentando los ácidos grasos libres, también aumentan las concentraciones de glucosa. Aquí baja el colesterol HDL. Recuerden que la población mexicana tiene mucha facilidad para disminuir las concentraciones de HDL y esto no es bueno. Acuérdense que el colesterol HDL es el colesterol bueno y lo tenemos que tener entre 50 y 60 miligramos por decilitro. Ver que también los pacientes con diabetes tipo 2 tienen resistencia a la insulina, altas concentraciones de lipopolisacárido. Vean ustedes, mientras que los sujetos normales tienen menos de 100 nanogramos, los pacientes con diabetes tipo 2 tienen altas concentraciones de lipopolisacárido. Estas gráficas de componentes principales lo que nos dicen es qué tan diferente es la microbiota de los sanos con respecto a los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces vean ustedes que los pacientes con diabetes tipo 2, su microbiota está en este cuadrante que nos indica que es ya diferente de la microbiota de los sujetos sanos. Empezamos a ver aquí que hay un aumento Firmicutes y una de las bacterias que vemos que está más abundante en los pacientes con diabetes tipo 2 es Prevotella copri, que es una bacteria gram negativa y que probablemente es la responsable de liberar este lipopolisacárido. Otro de los problemas que nos encontramos con los pacientes con diabetes tipo 2 hay pacientes con diabetes tipo 2 que saben que tienen diabetes tipo 2 pero no lo quieren reconocer y no toman medicamentos. Entonces la microbiota de los pacientes con diabetes tipo 2 que no toman medicamentos, estos son pacientes con diabetes tipo 2 que consumen glibenclamida y metformina y estos son los que consumen solamente glibenclamida. Entonces, dependiendo también del medicamento, va a ser la microbiota intestinal. Ahora, ¿qué pasó con estos pacientes después del consumo de este portafolio dietario? Vean ustedes, esto para que yo pueda hacer una declaración de que un alimento funcional o una combinación de alimentos funcionales tenemos que hacer estos estudios controlados doble ciego con placebo. Vean ustedes, aquí está el placebo que es este grisecito, pero vean nuestros pacientes que consumieron esta combinación de alimentos funcionales disminuyeron el área bajo la curva, disminuyeron muy importantemente los triglicéridos, el colesterol total, el colesterol LDL, los ácidos grasos libres, la hemoglobina glucosilada, la proteína C reactiva y el lipopolisacárido. Y además medimos la actividad antioxidante en su suero y vemos que tiene mayor actividad antioxidante probablemente por la combinación de todos estos alimentos funcionales. Por último, quiero enseñarles aquí que también hemos utilizado la proteína de soya para recuperación. También hay graves problemas de desnutrición en nuestro país y aquí hicimos un modelo semejando esta desnutrición en ratitas que fueron alimentadas con 0.5% de caseína. Son muy bajas concentraciones de proteínas simulando la desnutrición y vean ustedes cómo estos animalitos empiezan a perder peso y los recuperamos con diferentes tipos de proteínas. Cuando se recuperan con maíz, pues los animalitos siguen perdiendo peso. ¿Por qué? Porque el maíz es deficiente en lisina y triptófano. Sin embargo, vean ustedes aquí que no hay diferencia entre recuperar con proteína de soya o con caseína. Vemos aquí el frijol también o la combinación de frijol
con maíz. Esta combinación la hicimos porque nosotros en México hemos vivido a través de la combinación de maíz y frijol. Vemos que también es una buena combinación para recuperar. Entonces, tratamos de ver cuál es el mecanismo molecular, que es lo que no nos voy a tener mucho aquí, pero empezamos a ver todas las proteínas que están involucradas en la síntesis de proteínas. Y vemos que la combinación de maíz con frijol o proteína de soya con maíz aumentan significativamente la síntesis de proteínas. Solamente en unas diapositivas les quiero hablar un poquito acerca del aceite de soya, porque de repente he empezado a escuchar las modas de los aceites y que empiezan a recomendar aceites muy saturados como es el aceite de coco. Vean ustedes, aquí hicimos un estudio, no me voy a meter mucho. Hicimos un estudio con aceite de soya, vean ustedes que tiene una buena proporción de ácido linoleico, linolénico, oleico y palmítico. Tiene poca grasa saturada. El aceite de oliva tiene altas concentraciones de oleico y también tiene ácido linolénico. Pero vean ustedes el aceite de coco, el 90% del aceite de coco tiene grasa saturada. Y lo empiezan las nutrólogas a recomendar. Vemos importantemente cómo el aceite de coco, van a ver ahorita los hígados, para que vean cómo forman estas vacuolas lipídicas. Entonces, traten de consumir este tipo de aceites que tienen menos grasa saturada. El aceite de coco es caro, el aceite de oliva es caro para cocinar, pero úsenlo en sus ensaladas y traten de consumir aceites como el aceite de soya, que tiene una buena proporción de ácido linolénico y linoleico. Aquí antes de enseñarles los higaditos, medimos, en algunos estudios muy interesantes veían que en investigadores que no tenían que ver nada con la parte de nutrición, veían que cuando incubaban grasa saturada en algún tipo de células se disparaba la inflamación y citocinas inflamatorias. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si yo consumo diferentes concentraciones y de diferentes tipos de aceite? Entonces aquí utilicé aceite de coco al 7%, como lo recomienda el American Institute of Nutrition para roedores, que es la concentración ideal. Este es el aceite de coco, este es el lipopolisacárido, vean, está ya como en 200, pero vean ustedes el lipopolisacárido con aceite de oliva o con aceite de soya. Cuando yo como concentraciones adecuadas, que es lo correcto, vean, el lipopolisacárido está abajo, pero vean, cuando yo consumo 3 veces la recomendación de aceite, hasta dónde se dispara el lipopolisacárido con el aceite de coco y no tanto con el de oliva o el aceite de soya. Entonces, ojo con el tipo de aceite con el que cocinan. Ahora, también vimos, después de 3 meses de haber alimentado estos animalitos con concentraciones adecuadas de aceites, vimos cómo estaban los hígados, un hígado de animalitos que fueron alimentados con aceite de oliva, con aceite de soya, con aceite de oliva y con aceite de coco. Y esto a mí me impresionó. Todas estas vacuolas, estos círculos blancos que ven, son gotas de lípidos, son vacuolas lipídicas. O sea, estos animalitos con bajas concentraciones de aceite de coco forman lo que denominamos esteatosis hepática o hígado graso. Recuerden que aproximadamente el 70% de las personas con obesidad tienen hígado graso. Entonces hay que bajarle mucho a los aceites. Y aquí hicimos un estudio ya en humanos. Obviamente a los humanos no les puedo hacer tan fácilmente las biopsias, pero lo único que pudimos es medirles los triglicéridos y vean que los que consumieron aceite de soya disminuyen significativamente las concentraciones de triglicéridos. Creo que ya me pasé, nos vamos a ir ya a las conclusiones. ¿Y cuáles serían las estrategias dietarias para el control de la obesidad? Consumo de antioxidantes. Por favor, consuman más polifenoles que vienen en nopal, nuestros frijoles, en el licopeno, en los jitomates, las uvas. Consuma de prebióticos, principalmente plátanos verdes porque tienen más hidratos de carbono complejos. También el ajo, la cebolla. Dietas basadas en origen vegetal. Aquí tenemos, me faltó aquí mi soya, pero no sé por qué, pero tenemos el frijol. Fibra soluble y también alimentos funcionales en los que está la avena, está el frijol de soya, el yogur y los nopales. Entonces, mis conclusiones,
La proteína de soya es una proteína de buena calidad, con un sabor neutro y un alimento para quienes cuidan de su salud. Esto es muy importante. Debe considerarse como otra opción de proteína en la dieta. No diario tengo que consumir proteína de soya. Yo sí la consumo porque creo en lo que estoy haciendo, pero no necesariamente lo tienen que hacer. Se recomienda el consumo de bebidas de soya que contengan al menos 6 gramos de proteína de soya. Esto es muy importante, en una porción de 200 a 250 mililitros debido a su bajo índice glucémico. La ingesta de proteína de soya a largo plazo puede ayudar a reducir los niveles de triglicéridos y el peso corporal. El público en general puede consumir la proteína de soya y se recomienda su uso en pacientes con diabetes tipo 2 debido a su efecto antihiperglucémico y antihiperinsulinímico y a la mejora de la sensibilidad de la insulina. La proteína de soya o la combinación de proteína de soya con otras proteínas mejora significativamente la síntesis de proteínas y mejora el estado nutricional. Y la proteína de soya aumenta las bacterias beneficiosas en el intestino. Creo que esto es todo. Muchas gracias. ¿Preguntitas? Doctora, felicidades antes que todo por una excelente presentación. Una pregunta un poquito, pues de contexto, pues hasta quizá político, ¿no? Sabiendo todos los beneficios de la soya, ¿no llama la atención que el gobierno mexicano en los últimos años le ha apostado más a otras fuentes de proteína para, sobre todo en programas asistenciales, ¿no? En las famosas papillas y en muchos otros programas como que sí se usa, ¿no? Sé que se distribuyen en despensas los texturizados, pero creo que merecería una mayor penetración, los productos de soya, una mayor difusión. ¿Cuál sería su opinión en este sentido y cómo se pudiera vencer esta inercia o estas barreras que tienen las autoridades? Desgraciadamente he oído a los responsables de estos programas que no saben de nutrición. Entonces oyen la palabra soya y dicen no saben por qué, pero no. Yo entiendo que una de las mejores opciones es la leche materna, segunda la leche de vaca y la tercera la proteína de soya. Pero, como les comentaba, el 75% de los niños van a ser intolerantes a la lactosa. Ya lo vimos y se ha demostrado por nuestro mismo background genético, tenemos predisposición a esa intolerancia a la lactosa. Y obviamente el niño ya no come la leche que les dan en los programas, el niño se queda sin proteína. Entonces yo creo que debe de haber gente más preparada en estos programas. Yo creo que eso es súper importante. He oído nutriólogas que dicen que no a la proteína de soya sin saber toda la investigación que se ha hecho en México sobre proteína de soya. Entonces yo creo que es muy importante saber eso y saber que la calidad de esta proteína es una muy buena opción, ¿no? Desgraciadamente yo no estoy en el gobierno y no puedo decir, pero sí es importante que ustedes lo sepan y que la gente que esté al cargo de estos programas tenga un poquito de más educación. Ahora, oyen la palabra soya transgénica. La soya transgénica es, fíjense, si ustedes cruzan un arbolito con otro arbolito para hacer una combinación de una pera con manzana, por ejemplo, en ese cruce se van aproximadamente, ¿qué les diré yo?, 1000 genes. En los procesos de ingeniería genética se traspasa solamente un gen que hace resistente a la soya, al glifosato, que es un herbicida. Entonces es un gen, son procesos muy bien controlados. Entonces desde 1996 se están consumiendo las proteínas de soya. Si ustedes ven un frijol silvestre o un frijol transgénico, el frijol no hay comparación. El frijol transgénico es un frijol muy bonito, grande,
de buena cantidad de proteína, resistente a los herbicidas. México no se da ni para en la siembra para un estado de la República. Casi toda la proteína de soya se importa. Entonces son frijoles en los que hemos confiado, en los que nosotros hemos estudiado casi 20 años con esta proteína. Entonces no hay ningún problema con este tipo de soya. Y si ustedes tienen no quieren consumir proteína de origen animal, esta es una buena opción porque además nos disminuye importantemente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Este portafolio dietario es en el contexto de una dieta omnívora o solamente basada en plantas? Mira, es difícil. Nosotros no tenemos el suficiente financiamiento como para tener a todos nuestros sujetos en unidad metabólica y poder controlar todo lo que consumen los pacientes. Entonces se les ajusta su dieta. Nosotros las hacemos con proteína de vegetal, pero la gente va a consumir el restante en su casa como probablemente proteína de origen animal. Entonces, sabemos que y estamos muy conscientes, estos estudios se les denomina estudios pragmáticos porque son ya en la vida real, porque cuando hacemos un estudio controlado doble ciego con placebo, son muy ajustados, están muy controlados, pero en la vida real no va a pasar así. Entonces aquí tratamos de que este tipo de estrategia sea en la casa de los pacientes con lo que consumen y ver que esta combinación de alimentos funcionales los pueda ayudar, ¿no? También le podríamos decir a los pacientes que tendrían beneficios en el consumo de una dieta omnívora agregando proteína de soya. Sí, claro que sí. Inclusive yo podría poner mitad de proteína de origen vegetal y mitad de proteína de origen animal. Tengo otra pregunta sobre el mito que hay de el alto consumo de productos de soya y cáncer de mama. ¿Nos podría decir algo? Pues realmente en los metaanálisis no hay una evidencia que diga que el consumo de proteína. Se tiene ciertas precauciones cuando ya la mujer ya tuvo algún tipo de cáncer, cualquier tipo, ya restringir cierto tipo de alimentos. Pero lo que hizo el doctor, se me fue el nombre, bueno, ahorita me acuerdo, él hizo un estudio muy interesante y vio que las niñas que empezaban desde etapas muy tempranas a consumir proteína de soya tenían menor riesgo de presentar cáncer de mama en la etapa adulta. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Felicidades por su presentación. Gracias. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué sabe sobre los beneficios de la proteína de soya en los alivios de síntomas de climaterio? Pues ese es un mito. Yo también hubiera querido decirles que sí, pero no. Realmente es tipo placebo. Realmente a lo mejor el ginecólogo le va a decir, no, ya deje de usted tomar su terapia de reemplazo hormonal y consuma productos de soya, pero realmente es mínimo el alivio que tiene sobre los síntomas de la menopausia. Lo que sí puede ayudar muy importantemente el consumo de isoflavonos a disminuir la resistencia a la insulina en las mujeres. Entonces, después de la menopausia, las mujeres empiezan a ganar un poquito más de peso, entonces sí es recomendable que consuman isoflavonas de soya. Bueno, muchas gracias por su atención.